Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Esta semana nuestro tema es acerca de la línea 3 del tren ligero. Es un tema que a todos nos compete, que todos debemos estar enterados, informados, y cada quien tiene un punto de vista particular, lo puede compartir con algunas otras ideas o no, todas son valiosas. Así que esa es nuestra invitación para que usted se quede esta tarde con nosotros aquí en Estación Central a través de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y le recuerdo que nuestras líneas de contacto están a su disposición. 3030-5307 y 01800-087-8807. Los martes nos acompañan académicos de diferentes universidades e instituciones, así que yo saludo con mucho gusto esta tarde al maestro Ernesto Flores Gallo, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, mucho gusto. También saludamos al maestro Francisco Romero, asesor en movilidad y transporte y coordinador del diplomado en Administración y Operación de Transporte Público del ITESO. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Quisiera hacer una corrección, soy nomás arquitecto. Me pusieron maestro. Ok, arquitecto, muy bien, muchas gracias. Gracias. También está con nosotros el arquitecto y maestro Fidel González Ortiz, miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Transportes AC y miembro en la Comisión de Honor y Justicia de la AMIT. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Ronnie, muchas gracias. Y también saludamos al maestro Miguel Huracán Jacobo Algaba, profesor del Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. También bienvenido, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Con mucho gusto, gracias. Pues bien, hablando de la línea 3 del tren ligero, yo le pido a cada uno de ustedes que me defina en una sola palabra este concepto y esta línea en específico. Línea 3 del tren ligero, ¿con qué palabra la definen? Y brevemente una explicación de por qué eligen esa palabra. ¿Quiere iniciar, maestro Ernesto? Progreso. Ok, ¿por qué escoge esta palabra progreso? Porque es algo que la ciudad ya necesitaba. Caminar ya hacia este nuevo esquema de movilidad. Nuevo para la ciudad porque, bueno, a final de cuentas, hace más de 20 años teníamos 2 líneas que se quedaron estancadas. Con esta tercera nos permite tener un progreso ya en cuestiones de movilidad, prácticamente. Okay, muchas gracias. Por favor, arquitecto Francisco Romero, ¿cómo define usted esta línea 3 del tren ligero en una sola palabra? Una sola palabra. Un concepto corto. Una palabra, responsabilidad. ¿Por qué elige la palabra responsabilidad? Creo que es muy importante, si es una de las obras del sexenio, se debe de hacer de manera responsable, donde realmente los ciudadanos se vean satisfechos con esta obra, ¿sí? Entonces sí creo en que la palabra que para mí me definiría la línea 3 es responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. Por favor, maestro, arquitecto Fidel González, ¿cómo define usted en una sola palabra esta línea 3 del tren ligero o en un concepto corto? Coincido con la opinión del señor rector, progreso, porque realmente toda aquella ciudad que demuestra a través de la implementación de una infraestructura con tecnología avanzada, que económicamente genera unas derramas que hace que el factor socioeconómico de la población mejore y, por otro lado, progrese la gente desde el punto de vista económico, de salud, de educación, de todo lo que pueda aprender durante ese proceso, para mí significa progreso. Muchas gracias, arquitecto. Por favor, maestro Miguel Huracán Jacobo, ¿cómo lo define usted en una sola palabra? Mi palabra es proyección. Debido a que las ciudades tienen límites también de crecimiento, tienen épocas, digamos que son tempranas, maduras, y en este caso la ciudad de Guadalajara se ha ido retrasando un poquito en esto de los sistemas de transporte. Otras ciudades en el país, por ejemplo la Ciudad de México, con el metro ya vamos en la línea 12 y aquí apenas vamos por la línea 3, ¿no? Entonces esta proyección viene a darle a lo mejor 20 o 30 años a la ciudad de fuerza, de revitalidad, y es un proyecto que si
se logra y se toma en cuenta a todos los actores, creo que sería un plus para la ciudad. Ok, muchas gracias, maestro. Bien, pues tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos hablando y nos adentraremos un poquito en el debate técnico, si es posible dejarlo hasta ahí o, bueno, pues hay que profundizar mucho más, no solamente concretar en lo técnico acerca de este tipo de proyectos. Esta tarde nos acompañan maestros, académicos, especialistas en la materia y estamos hablando de la línea 3 del Tren Ligero. Le recuerdo que están con nosotros el maestro Ernesto Flores Gallo, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Él define esta línea 3 del Tren Ligero con la palabra progreso. También nos acompaña el arquitecto Francisco Romero, asesor en movilidad y transporte y coordinador del diplomado en Administración y Operación de Transporte Público del ITESO. Él define como responsabilidad a la línea 3 del Tren Ligero. Por su parte, el arquitecto y maestro Fidel González Ortiz, miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Transportes y miembro de la Comisión de Honor y Justicia de la MIT, nos dice progreso, también escoge la palabra progreso. Y finalmente, el maestro Miguel Huracán Jacobo Algaba, profesor del Departamento de Proyectos Urbanísticos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, nos dice proyección para definir esta línea 3 del Tren Ligero. Usted, con la información que tiene, con lo que sabe acerca de la línea 3 del Tren Ligero, que correrá desde Zapopan hasta la nueva central camionera cruzando por Guadalajara y Tlaquepaque, desde Zapopan, por supuesto, ¿cómo lo definiría? ¿Con qué palabra usted la define y por qué? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter le recuerdo que nos encuentra en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. No te pierdas la mejor cobertura de C7 Brasil. 200 cápsulas sobre sociedad, cultura y medio ambiente de las diferentes sedes. Toda la información del Mundial con nuestros corresponsales desde Brasil. Más de 2000 temas musicales en 14 horas diarias de programación musical. Y todos los partidos a través de C7 Radio. Vive C7 Brasil del 9 de junio al 13 de julio. Vive Brasil a través de la radio. Disfruta los partidos del Mundial 2014. Escúchalos por C7 Radio a partir del 12 de junio. Ya, déjame en paz. ¡Ay, mira! ¡Ya llegó el Cuatro Ojos! Amigos, ¿por qué estás fea? ¿Y ahora qué le hacemos? Yo no le entro. Yo tampoco. Para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Club C7, el espacio donde los niños tienen todo el poder. Disfruta de la compañía de Agni, Pollo y Roberto en este programa lleno de magia y diversión. Club C7, lunes a viernes, 3 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. Bati na lata, samba mulata, mexe as cadeiras. Na quarta-feira, ele com ela, no fim da novela, tem futebol. Hijos de la Ruta, próximamente. Existen maneras de prevenir un delito. Mantén comunicación con tu familia y vecinos. No publiques información personal. Reporta autos, personas o lugares sospechosos. Haz citas en lugares concurridos. Procura cambiar tus rutas habituales. No des datos personales a desconocidos. Juntos, con estas acciones, es fácil ponérsela difícil. Ante cualquier situación, llama al 088. Juntos contra el delito. Mereces estar bien.
Gobierno de Jalisco. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 16 minutos. Continuamos en Estación Central hablando de la línea 3 del tren ligero. ¿Qué sabe usted de esta línea 3? Le comparto rápidamente información acerca de esta línea 3 del tren ligero. Beneficiará a turistas, beneficiará también a visitantes. Sale de carretera Tezistán, cruza por Los Belenes, llega al centro de Zapopan, cruza Plaza Patria, Avenida Patria, Américas, Ávila Camacho, más o menos, la confluencia de esas avenidas. Llega a Circunvalación, Avenida Federalismo, llega hasta la Normal, de la Normal toma todo Avenida Alcalde, 16 de septiembre, hasta el centro de Guadalajara. De ahí se va hasta la zona del Tecnológico, Avenida Revolución, hasta llegar al centro de Tlaquepaque y termina en la Central Camionera. Serán 18 estaciones las que tendrá esta línea 3 del tren ligero. 13 estaciones serán elevadas, 5 estaciones serán subterráneas y, bueno, pues serán estaciones amplias, con amplios andenes, con espacios para actividades recreativas, artísticas, culturales, seguridad antiincendios, ventilación, escaleras eléctricas, elevadores para personas con discapacidad o personas de la tercera edad. Así que eso es algo de información acerca de la línea 3 del tren ligero. Usted tiene la última palabra y es muy importante, así que comuníquese con nosotros. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la línea 3 del tren ligero? 3030-5307 y 01800-087-8807. Pues bien, tenemos a nuestros invitados y es posible concentrar el debate de proyectos como la línea 3 del tren ligero en el ámbito, en el terreno de lo técnico. ¿Es posible esto? ¿Hacia dónde más hay que ir? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Quién dice yo? Bueno, ya que me Maestro la palabra. Fidel. Bueno, de hecho, yo pienso que definitivamente no debe ser del dominio de los técnicos 100%. Creo que la actividad del político es conocer las necesidades de la población y saber qué es lo que se puede hacer para resolver sus problemas. Cuando esas dos acciones se dan de manera conjunta, se logran y se avanza. Cuando yo le planteé como técnico al licenciado don Enrique Álvarez del Castillo, en paz descanse, el planteamiento de meter en el túnel de federalismo un sistema que se denominaba Light Rapid Transit System, me dijo él, con toda sinceridad, arquitecto, ¿qué no pesan los trenes? Dije, señor, es un género, me gustaría explicárselo. Cuando se lo expliqué y lo entendió, me dijo, adelante arquitecto, vamos haciendo lo que se conoce como tren ligero. De ahí, él, sabiendo que se requería esta necesidad, preguntó, ¿y cuánto cuestan los trenes? Dijo, señor, cuestan más de $1 millón. Se espantó, le llamó la atención. Dice, oiga, ¿y como cuántos se requieren? Dije, para esta línea se requieren 16 trenes. Esos son mis cálculos. Dice, oiga, entonces estamos hablando de una mega inversión en millones de dólares. Dije, sí, señor. Dije, pero creo que es justo que sí, el Estado invirtió en el túnel, las estaciones y la avenida Federalismo, yo creo que es justo que la Federación ponga el dinero de los trenes. Él como político fue a ver a otro político, a Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad?, que era secretario de Programación y Presupuesto, le pidió que yo le explicara al señor licenciado qué era un tren ligero, y cuando, después de 2 minutos que estábamos hablando frente a frente, me dijo, párele, ya le entendí, arquitecto. Señor gobernador, haga su tren. Entonces, la política debe ir integrada con la técnica, ambos. Entendiéndola. Sí, entendiéndola, ¿verdad? Y claro, que exista voluntad, ¿verdad?, de ambas partes, de uno de decir las verdades con los números y las cifras, y el otro también entenderlas y proyectarlas más hacia adelante. Por eso existe el tren ligero. Okay. Muchas gracias, maestro. ¿Algún otro punto de vista? Sí, yo coincido por favor, maestro Ernesto Flores. Con Fidel en lo que comenta, y agrego que además de esto se necesita la sensibilidad política justamente para entender el problema que se quiere resolver, que es un problema conjunto y que pues inmiscuye a toda la ciudadanía, y ahí es donde cabe
la palabra responsabilidad, ¿no? Junto con esto, la voluntad, la responsabilidad de saber que lo que se está haciendo, que entender que lo que los técnicos, los expertos en el área están promoviendo es lo correcto. Entonces, cuando todas estas partes están bien asociadas, el proyecto en su conjunto tiene éxito. Entonces, creo que en esta ocasión va por ese camino. Creo que hay sensibilidad, creo que hay proyección, creo que va a resultar bien. Por favor, si me permites, arquitecto Francisco Romero. Mira, primero quiero parafrasear un poco a Sabater. Sabater tiene un libro lindísimo que habla sobre la política para Amador, que se lo hizo a su hijo, sí. Y es algo fantástico. Muy bonito libro. Y él define la política como la coordinación, o sea, de las acciones de la sociedad, de la seguridad por parte, o sea, es la coordinación de la seguridad y de las acciones de la sociedad por parte de un político, ¿verdad? Entonces, yo creo que la visión del político, y me voy a remitir a 1996, en donde un político muy importante dijo: técnicos sean osados, políticos háganle caso a sus técnicos. Son dos temas totalmente diferentes. Dinero para construir las grandes obras nunca ha habido y no habrá. El político es el que sabe dónde encontrar la llave para encontrar ese dinero. Entonces, por eso es que hablo de responsabilidad, ¿sí? O sea, si nosotros sabemos que el dinero se encuentra en tal lugar, pero que puede incrementarse o puede utilizarse en otras cosas, es muy importante la responsabilidad del político en decidir si se va a gastar o no se va a gastar. ¿Sí? Muchas gracias. Al contrario. Gracias, arquitecto. Por favor, maestro Miguel Huracán, su punto de vista. Sí, hay una palabra que es clave, un concepto que es clave, y es la política pública. La política pública va a buscar atender las necesidades de los ciudadanos a través de una intervención del gobierno, en este caso el gobierno del Estado. Se tiene la necesidad de de la extensión de esta línea 3, la creación de esta línea 3, pero la extensión del modelo de transporte como tal, ¿verdad? No es solo hablar de solo tren eléctrico o solo macrobús, no son sistemas aislados, todos funcionan en su conjunto y cada quien tiene sus alcances y sus funciones, ¿verdad? Lo interesante de aquí es que surge una palabra que es muy importante, que es la información. La información debe de estar a la mano, debe de ser enterado desde el ciudadano hasta el que toma las decisiones, pasando por todas las etapas del proyecto. Yo quiero creer que se encuentra en una etapa relativamente madura el proyecto, que vienen etapas más positivas más adelante, y que con la socialización de verdad se toque la puerta, se le explique a los posibles usuarios, a los vecinos, qué va a suceder con estos corredores, qué va a suceder con sus zonas, con sus comercios. Y si esto de verdad se desarrolla, yo creo que puede ser un proyecto que le dé mucha proyección a Guadalajara. Ayer precisamente este punto era un tema entre nuestros invitados, los representantes de partidos políticos, que decían que no se tiene la información que se quisiera acerca de los corredores, acerca de afectaciones. Eso era lo que decían. Su punto de vista todavía es muy pronto para saber ciertas cosas, cierta información del tren ligero, o está lo suficientemente maduro para conocer más información, más datos, apenas está empezando a socializar. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la información que tenemos? Mira, por favor, arquitecto Francisco Romero. Yo creo que Guadalajara, de Guadalajara en 1968 se le iban a otorgar un crédito japonés y le iban a construir 5 líneas de tren de metro. Iban a quedar 25 años para ser explotadas por ellos y posteriormente
no lo iban a regresar. Ya sería de nosotros ahorita ese tren. Uy. Y estaríamos, muy tranquilos. ¿sí? Entonces, yo creo que lo que nos ha sucedido ahorita es de que no nos han hecho llegar la información adecuada que debemos de tener para poder opinar. ¿sí? Y esto, como lo dijeron, o sea, puede ser desde la persona más pequeña hasta la persona, el industrial más importante que puede beneficiar. Sabemos el corredor, lo conocemos, y más que en mi caso me he dedicado a investigar la ciudad en los últimos 30 años. ¿sí? Puedo hablar puntualmente sobre el desarrollo de lo que es la línea del tren ligero. Hay datos que sí veo muy sólidos, hay datos que no puedo decir que son sólidos porque no conozco la información. Entonces, yo creo que en un ejercicio para ir consolidando la información con los diferentes sectores de la sociedad, pues sí debe de fluir más información, mucha información, ¿sí? O sea, para que realmente la gente esté tranquilo, y por eso repito, responsabilidad. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, de regreso seguimos hablando de este punto y también hablar de algo que usted mencionaba, arquitecto Francisco Romero, acerca de los técnicos, los políticos. Los técnicos opinan, los especialistas opinan y los políticos son quienes deciden. ¿Debería ser al contrario? Vamos a analizarlo después del corte, o dónde están esas aristas, esas diferencias, esos puntos, esas líneas, esos límites. Estamos hablando de la línea 3 del tren ligero en Estación Central. Están con nosotros académicos, especialistas, arquitectos de diferentes universidades y esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Línea 3 del tren ligero en la zona metropolitana de Guadalajara. Cruza los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, hasta llegar a la nueva central camionera. Esperamos su comunicación, su punto de vista es muy importante. Y antes de, los teléfonos, 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos al corte y de pasar a las llamadas, yo les preguntaba a nuestros invitados si es como el huevo y la gallina, qué fue primero o a veces qué debe ser primero, no sé. Los especialistas opinan, son los que tienen la información, la experiencia para opinar. Y los políticos son los que deciden, ¿no? Conseguir presupuesto, bajar recursos, etcétera. ¿No debería ser al contrario? ¿O en algunos puntos pudiera ser al contrario? Tengo tanto dinero, ¿qué podemos hacer con esto? Tú como especialista decide, ¿o es una pregunta muy absurda? ¿Cuál es su punto de vista? En un sistema democrático como el que vivimos, pues de hecho el pueblo elige a sus representantes, vota por ellos. Y el político externa, que es lo que pretende hacer si llega él a obtener el puesto que desea. De tal manera que llega el día en que pues ya toma posesión, llegaron a donde querían, y toda esa consulta que hicieron, pues la ponen en un tamiz para empezar a evaluar todo lo que se tiene que hacer y los recursos, ¿no? Y entonces pues entra la conexión con los técnicos para consultar qué tan viable es hacer esto o lo otro. De tal suerte que de ahí empiezan a decantarse cuáles son los proyectos más importantes. Me tocó acudir a uno que hicieron en la Cámara Mexicana de esta construcción para que todos opinaran, ¿verdad? Y parecía como si fuera un juego, ¿verdad?, en la cual venían las preguntas y las respuestas, y al final había mucha coincidencia. En resumen, recuerdo muy bien que una de las prioridades era precisamente construir la línea 3 del tren ligero. A pesar de que de manera separada todos trabajaron, al final coincidieron. Entonces ahí el político ya retomó lo que había vivido en su campaña, y de ahí toma la decisión de decir, bueno, esto hay que hacerlo, pues ahora veremos cómo. Entonces ahí es donde las dos cosas se compaginan. Se encuentran. O sea, se encuentran. Muy bien.
otro punto de vista. Yo creo que es bien Arquitecto importante lo que acaba de decir Fidel, el cómo, ¿sí? O sea, cuando se habla de la línea 3, no fue una pregunta exprofesa, ¿quieres una línea 3 con tales características, que vaya en la parte superior alrededor de tantos kilómetros, la parte deprimida tantos kilómetros? Yo creo que no fue así. O sea, fue, hagamos la línea 3, ¿sí? Y posteriormente fue, ¿cómo vamos a hacer la línea 3? Entonces, ahí es donde empiezan los presupuestos a estirarse y aflojarse. ¿Por qué lo digo? O sea, si por cada kilómetro que se quite de arriba y se ponga por debajo, pues es 7 veces más caro, ¿sí? Entonces se va haciendo más cortita, se va haciendo más cortita. Yo creo que lo importante, sí debemos de ir buscando, nuestro compañero habló de políticas públicas. Yo creo que esa debe de ser la manera como se debe de administrar las ciudades, con verdaderas políticas públicas. Políticas que se emanen no solo de un grupo especializado, sino que la sociedad completa pueda aportar sus requerimientos y que pueda ser transformados los requerimientos en proyectos, en políticas, en cambios legislativos, en procesos administrativos diferentes, para que podamos realmente alcanzar lo que es la sustentabilidad de Guadalajara, ¿sí? Que la deseamos todos los que en ella vivimos. ¿Sí? Sí, yo creo que algo muy importante que hay que ver es que esto no fue una feliz ocurrencia. O sea, a final de cuentas, la línea 3, 4, 5, 6, 7 estaban proyectadas hace más de 20 años, que por diversas causas no se llegaron a dar. Bueno, pero lo importante es que este gobierno se animó ya a dar el paso, porque esto había sido promesa de campaña de muchos y por algunas situaciones tampoco se había podido dar. Que si iba para Tlajomulco, que si iba para otro lado, que si era la periférica. Bueno, a final de cuentas, como bien lo dijiste, los políticos tienen el dinero o la manera de conseguirlo. Cuando se atreven a hacerlo, es cuando entran los técnicos, y es cuando los técnicos ven la viabilidad o no del paso de una línea por un lado o por el otro, porque esto tiene que ver con muchas cosas, y que a final de cuentas creo que la parte política se empieza a relegar, es decir, los impactos que cause el paso de la línea por cualquiera de los lugares, y ver cuáles son las mejores condiciones que se tienen en el momento. Hay que recordar que cuando se hizo la de federalismo, pues también fue muy polémica, bastante polémica, pero ahora lo están agradeciendo, o lo estamos agradeciendo todo el mundo. Claro. Esta será polémica igual que todas, pero también la vamos a agradecer en su momento. La ciudad ya tiene que evolucionar. Hace un momento se dijo, Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, tiene un atraso enorme en esta cuestión del transporte. Entonces, lo importante es que ya hubo la intención de hacerlo, los técnicos ya dieron su opinión, y lo que siga, que sea la socialización, la gran socialización, en todos los sentidos, al comerciante, en qué le va a beneficiar, en qué le va a impactar. Al usuario lo mismo. Hay que recordar, digo, si yo lo veo simplemente como Universidad de Guadalajara, tenemos el paso por 2 de los centros universitarios más grandes de la red universitaria. Es decir, solo de estudiantes vamos a tener ahí 30,000 estudiantes, solo estudiantes. Si lo vemos con vecinos, con gente que atraviesa por necesidad de trabajo la ciudad en ese sentido, el impacto es muy fuerte, o sea, no es menor que lo que hubiera sucedido en Tlajomulco o en otra zona. Ok, por favor, maestro, ¿quiere dar su Sí, punto de vista? no es solo la parte del aspecto político, o no es solo el aspecto técnico, ¿no? O el ciudadano habitante. Realmente es un proceso integral, debe de tener sus etapas,
la cuestión es respetar nada más esas etapas. Es decir, inicialmente se puede, a través de una política pública, recibir las inquietudes de la ciudadanía sobre qué modelos de transporte debemos de tener y todo esto. Se elige la línea 3 de tren ligero, pasa, digamos, al campo, a la cancha de los técnicos van resolviendo bajo sus manuales, criterios, técnicas, métodos y todo esto, cómo puede irse solucionando el proyecto. Una vez que se tiene el proyecto inicial, que creo que es la etapa en la que nos encontramos, debería o debe entrar la socialización en el decir, pues mira, todos ustedes actores sociales tenemos este proyecto que puede ser modificable y puede ser adaptable a las necesidades. Entonces es como diseñar primero un producto. El ciudadano demandaba un producto, digamos que lo diseñamos y lo mostramos nuevamente y entonces decimos, funciona, es lo que esperabas, es lo que necesitamos. Entonces ya que el ciudadano y toda la sociedad elegimos y decimos, ¿sabes qué? Esto creo que es lo correcto, vemos las variables económicas, políticas, financieras y todo lo demás. Y entonces podríamos hacer un pronunciamiento de hay que hacer esta adecuación o en tales estaciones de verdad está bien solucionado el proyecto y no hay ninguna observación, ¿verdad? Pero todo esto a partir de la información, ¿verdad? Y de respetar las etapas desde la creación hasta la finalización del proyecto, ¿verdad? Correcto. Tenemos llamadas. Ana Torres, del centro de Guadalajara, nos dice, ciertamente apenas estoy enterándome sobre la línea 3 del tren ligero, ya que quise informarme yendo al Ayuntamiento de Guadalajara, donde me dijeron que no tenían información. Esta llamada es no dio su nombre, pero dice, alguien que le interesa la verdad. Deberíamos conocer la ciudad y sus problemas para poder hacer los cambios y que los políticos no hagan lo que quieren y solo se gasten el dinero. La señora Ortega, de la colonia La Loma, pregunta, ¿a qué profundidad va a pasar el tren ligero cuando vaya a cruzar por la calzada de Independencia, ya que atravesará el río que está abajo de San Juan de Dios? ¿A qué profundidad, saben, pasará? O sea, comentó cerca de los 30 metros, ¿sí? O sea, cerca de los 30 metros. También va a estar muy profundo en la parte del centro, ¿sí? También, para que no impacte los edificios históricos como catedral principalmente. Claro. O sea, que creo que es la preocupación más grande que tenemos en proteger nuestra imagen religiosa, ¿verdad? Claro. Estos 30 metros quiere decir que va a pasar por abajo del río. Por abajo del río, obviamente, es por debajo del río. En este tema, la semana pasada asistí a 18 conferencias que dictaron especialistas con 30, 40 años de experiencia en cuestiones de túneles profundos en la Ciudad de México, todos alemanes, suecos, holandeses, franceses, que pues toda su vida se la han pasado haciendo túneles en Europa, ¿no? Entonces ellos nos externaron pues todas las tecnologías que existen, nos hicieron ver las bondades que esos sistemas tienen, también los riesgos, porque todo conlleva un riesgo. También nos hicieron ver de qué manera estos sistemas coadyuvan a que el desarrollo y haya menos contaminación y haya más fluidez del tráfico. Para eso son. Entonces hay una industria muy grande a nivel mundial en materia de túneles para situaciones como el caso de Guadalajara. Entonces yo pienso que ya no hay, vamos a decir, nada nuevo, al contrario, hay muchísima experiencia detrás de todos estos expertos, que realmente lo que va a suceder es que se va a recurrir a tecnologías extranjeras ya debidamente acreditadas para que haya la plena seguridad de que eso va a funcionar durante la etapa de construcción, como ya una vez que entra a su servicio. Ok, tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso vamos platicando qué es lo que necesita saber la sociedad, los ciudadanos, para respaldar o para rechazar proyectos de tal magnitud como esta de la línea 3 del tren ligero. Y aprovechamos para preguntarle a nuestros televidentes, ¿qué necesita usted saber acerca del tren ligero, de la línea 3 del tren ligero que se estará construyendo próximamente? Ya en este mes inicia la construcción en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué quisiera saber? ¿Qué necesita?
¿Qué le preocupa? Coméntenos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro último corte. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos. Llegamos al último bloque de este programa Estación Central, hablando de la línea 3 del tren ligero. Nos dice David Alfaro González de Tlajomulco, pregunta, ¿por qué en vez de invitar a políticos corruptos y perfumados, no invitan a gente del pueblo para que dé su opinión si es funcional la línea 3 del tren? Que por capricho del gobierno del PRI la mandaron a Tlaquepaque y no a Tlajomulco, que es más necesaria. David, muchas gracias por tu llamada. Te invitamos a que nos sigas toda la semana en Estación Central, porque los lunes tenemos invitados a representantes de partidos políticos, los martes tenemos académicos, investigadores, especialistas de diferentes universidades. Aquí están representados el ITESO, está representado también la Universidad de Guadalajara, está también la Asociación Mexicana de Ingeniería y Transportes, Asociación Civil. Mañana vienen los jóvenes, así que ahí hay una parte de la sociedad civil organizada representada. El jueves también vienen asociaciones civiles, donde también habrá representantes de la sociedad civil, y los viernes vienen periodistas. Así que te invitamos a que nos sigas en Estación Central. Muchas gracias por tu llamada. Francisco Cepeda Moctezuma, yo trabajé cuando se empezó el proyecto y hubo muchos problemas, los cuales seguirán. Saludos al arquitecto Francisco Romero, de parte de su tocayo, Francisco Cepeda. Mi tocayo, sí, la verdad, un buen hombre. María Luisa Echeverría de Tlajomulco, si ya se había dicho que la línea 3 del tren sería para Tlajomulco y solo porque se tiene problemas con el gobernador se mandó para una zona en la que no la querían, nosotros la deseamos, ella llama de Tlajomulco, ya que la única ruta que va al centro es la 175 y casi no da paradas, y si lo hace vamos colgados, creo que los únicos afectados somos nosotros. Luis Tostado, de Jardines de Guadalupe. Línea 3, como la tienen trazada, es el sueño de urbanistas ineptos que van a provocar la pesadilla de 5 millones de habitantes. Gracias, Luis. Y Marta Vidrio, de Guadalajara, de Jardines de la Cruz. Define esta línea 3 del tren ligero con la palabra progreso. Muy bien. ¿Algún comentario brevemente antes de continuar? No, pues continuemos. Continuemos entonces. Muy bien. ¿Qué necesita saber el ciudadano común de a calle, más allá de formulismos técnicos, políticos, etcétera, acerca de proyectos de esta magnitud, como la línea 3 del tren ligero? ¿Qué necesita saber el ciudadano, el comerciante, la gente de a pie, los estudiantes? ¿Qué necesitan saber el antes, el durante y ya que está implementado? Yo creo que lo que necesita saber el ciudadano es la verdad de las cosas, cómo se van a hacer y el por qué. Hay que divulgarlo, pero de una manera muy intensa. Ya inició el gobierno del Estado a formar grupos que transmitan precisamente el conocimiento de esta línea 3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos Urbanistas y diferentes asociaciones, alrededor de unas 25, se comprometieron en darle seguimiento y socializar precisamente en qué consiste el proyecto del tren ligero. Después las cámaras también se reunieron y se les dio a conocer el proyecto, y también van a ser personas que van a difundir, cada quien en su sector, pues lo que implica este proyecto. A veces son muy útiles para la ciudadanía las maquetas. Las maquetas ilustran muchísimo. A pesar de tanta tecnología de mapas y todo, la maqueta siempre es la reina, porque a veces ¿no? los planos es difícil entenderlos. En cambio, si ven que la columna es un alfiler en medio de un espacio amplio y aquí arribita está el soporte donde van a ir las vías, pues ya lo ve diferente a que si alguien le platica algo totalmente distorsionado. Entonces, ver las cosas en maqueta ayuda muchísimo a que la gente se convenza por sí sola, y eso le da tranquilidad, le da certidumbre de que las cosas van a ser así, y eso la gente en ese momento, pues, de tener una opinión contraria, cambia a favor. Y estas obras, como decíamos, si lo han anunciado así, que generará alrededor de 7,000 empleos directos y de unos 15,000 indirectos, pues esto que implica una derrama
durante 4 años que dura la obra y un beneficio socioeconómico para toda la población. Entonces, realmente, independientemente del beneficio que va a procurar por la cosa de transportar a las personas, el beneficio socioeconómico es muy grande. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Sí? ¿Puedo? Claro. Sí. Arquitecto Francisco. Gracias. Mira, a mí me preocupan dos cosas. Sí. Yo creo que hemos hablado de que tiene 233,000 pasajeros factibles la ruta en 21 kilómetros. 21 kilómetros son alrededor de 1,900 o 2,000 hectáreas de la zona metropolitana de Guadalajara, que es una parte muy pequeña. Guadalajara tiene alrededor de una densidad de 100 habitantes por hectárea. ¿Sí? Viven en la zona menos de 200,000 habitantes. ¿Sí? O sea, si hay 54,000 viviendas, la mitad tienen carro. ¿Sí? Entonces, se nos va reduciendo el número de usuarios. ¿Pero no se bajarán del carro? Mira, te voy a hacer una plática. En una ciudad rusa, les regalaron el transporte público. Sí, porque dijeron que con eso iban a bajar el número de usuarios. A los 3 meses lo tuvieron que quitar porque solamente el 2% se redujo el uso del tren ligero. Sí, gratis. Sí. Hay otra cosa que me preocupa mucho, las intersecciones que están en Río Nilo, o sea, donde da vuelta para venir a la nueva central. Ahí va a haber una entrada de camiones que viene de Tonalá y que ya no va a poder continuar y que va a haber un transbordo. Entonces, ahí hay un punto muy importante que se debe y que va a ser dinero y que va a ser tiempo para los usuarios. En la parte de alcalde, ya vi es una hermosísima estación la que van a hacer abajo de la Normal. Es hermosísima la estación, ¿sí? Pero me preocupa el intercambio, el costo, si va a haber costo para los usuarios o no va a haber costo. Ese tipo de cosas son los que se deben de decir a los usuarios para que se sepan si realmente van a verse beneficiados. Tiene un costo todo en la vida, pero también tiene un beneficio. Eso es lo que a mí me gustaría que nos pudieran decir y hacer de todos, si es más beneficios o más costos. Esta es esa balanza. ¿Sí? Muchas gracias, arquitecto Francisco. Claro. Sí, por favor, rector Ernesto Flores. Independientemente de que sí, todos tenemos que conocer todos los beneficios que esto va a traer, todos los costos, todo lo que implica hacer esta línea. Yo creo que es importante que también aprendamos a creer, aunque ahorita es muy difícil esto. Por ahí, con uno de los comentarios hablando sobre los políticos, también hay políticos de todo tipo. Pero yo creo que ahorita la apuesta es a mejorar la ciudad, sus condiciones, a hacer esa interconexión por los usuarios que van a estar verdaderamente ahí usando, valga la redundancia, el tren ligero. Porque a final de cuentas, un político no se va a animar a hacer algo, o algo de esta magnitud, si no tiene todas las especificaciones técnicas y toda el proyecto puesto ahí. Porque también de eso depende mucho. No es el riesgo del político allá no tener un cargo de elección popular, es el riesgo que corre la ciudad en todos los sentidos. Entonces tenemos que aprender también ya a creer un poquito. Ahorita ya estamos tan acostumbrados a decirle no a las cosas antes de que siquiera salgan a la luz. Se escucha un rumor y ya estamos diciendo que no. Bueno, hay que verlo, hay que entenderlo, hay que procesarlo. Evidentemente a todos algo no nos va a traer de beneficio, algunos claro que sí nos va a traer el beneficio, pero vamos, hay que verlo
en su conjunto. La gente de Tlajomulco se queja, sí, pero y si hubiera sido en Tlajomulco, pues a lo mejor los de Tonalá se estuvieran quejando. Todos lo necesitamos. Claro. Yo creo que lo importante es que tras de esta tercera línea, siga la cuarta, la quinta, la sexta, ya ininterrumpidamente, porque entonces ya se puede crear una red, una verdadera red de tren eléctrico, y entonces el beneficio va a ser mayor. Ahorita, evidentemente, beneficiará a un sector y otro sector tendrá que esperar. Claro. Eso sucede de manera común. Muchas gracias, maestro rector. Por favor, finalmente, maestro Miguel Huracán, brevemente. Sí, dentro de la comunidad científica manejamos el término, el método científico. El método científico es la base de lo que se denominan las metodologías en este aspecto, hablando de lo urbano. Por ejemplo, la imagen urbana, el impacto vial, los estudios de riesgo. Prácticamente estos tres temas tienen una metodología basada en el método científico. Estos son documentos que deben ser generados para este tipo de proyectos. Estos documentos deben de ser públicos, deben estar abiertos a toda la ciudadanía. La ciudadanía debe saber exactamente, entender perfectamente los apartados que se llaman mitigación de los impactos. En este tipo de estudios se lleva una terminología, pero al final se concluye y se dice, se generan impactos, entender impactos hay positivos y negativos, entonces ahí se identifica mediante matrices qué es positivo, qué es negativo y cuánto sería su periodo de concurrencia, digámoslo así, ¿no? Entonces, un ciudadano debería accesar a estos estudios y decir, bien, tengo estos posibles impactos positivos y tengo estos negativos, de los cuales voy a hacer una comparación y los que perduran, esperemos sean los positivos, y bueno, y sobre los negativos habrá que hacer ajustes. Muy bien. Tenemos que despedirnos. Nos quedamos con esto, imagen, impacto vial, riesgos, y todo tiene que ser público. Muchas gracias. Les agradecemos mucho haber venido a Estación Central. Gracias. Mañana los esperamos en punto de las 5 de la tarde aquí en C7 Jalisco. Buenas tardes. Gracias. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.